Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les saluda a su hermano Lisandro Gil y quien me acompaña en la lectura de los versículos bíblicos, nuestro hermano Fernando Bonilla. Hoy continuamos con la tercera parte del estudio de la doctrina número 10 de las 16 doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios. Estamos en la doctrina, la iglesia, doctrina número 10. Ya hemos hablado un poco acerca de la naturaleza de la iglesia, los nombres que reciben las personas que pertenecen a la iglesia, cuáles son las ilustraciones a través de las cuales se mencionan o se hace referencia a la iglesia, y hemos hablado también acerca de los propósitos de la iglesia. Vamos a hablar hoy acerca de lo que es el gobierno de la iglesia, cómo está constituido el gobierno, el organigrama, el orden jerárquico dentro de las iglesias cristianas. El gobierno de la iglesia. Estudiamos el gobierno de la iglesia con la finalidad de comprender el funcionamiento de la autoridad dentro de esta. Antes de estudiar los tipos de gobierno, es bueno aclarar que ninguno de ellos puede atribuirse la prerrogativa de ser bíblico o ser el mejor de todos. Por otro lado, es difícil ver alguno de estos gobiernos en su forma pura, por lo cual la mayoría de las iglesias y denominaciones adoptan formas mixtas de diferentes gobiernos. Las iglesias de nuestra organización, Asambleas de Dios, tienen dos posibilidades de gobierno. Uno, el gobierno a través de los diáconos, y dos, el gobierno ministerial. El gobierno a través de los diáconos. Este gobierno es ejercido por el pastor y una junta de diáconos. Los diáconos son elegidos por la asamblea de la iglesia y la iglesia se reúne cada cierto tiempo para tomar decisiones. Y el gobierno ministerial es ejercido por el pastor principal y una junta de pastores auxiliares que son elegidos por el pastor principal. Las decisiones de la iglesia son tomadas por este equipo. El pastor puede remover los miembros del equipo ministerial cuando lo considere pertinente. Note usted que cuando hablamos acerca de gobierno, algo que se mencionó es que ninguna iglesia puede mencionar que tiene el gobierno bíblico puro o que existe un tipo de gobierno que sea pura o netamente bíblico. Ciertamente intentamos o hacemos lo posible de que los gobiernos dentro de nuestras iglesias vayan lo más apegado a las Sagradas Escrituras o como la Escritura lo menciona. Pero un organigrama o un gobierno definido específicamente por la Escritura no tenemos. Por lo tanto, hay dos formas en las que se ejercen los gobiernos dentro de la iglesia cristiana. El primero es el gobierno a través de diáconos. Las iglesias escogen diáconos y el pastor trabaja juntamente con los diáconos en las decisiones importantes de la iglesia a nivel de asamblea. Y cabe destacar que esta es una forma de gobierno que podemos ver claramente en nuestra iglesia Centro Cristiano de Machala. Y el segundo gobierno es el gobierno ministerial, que es el gobierno ejercido por el pastor y otros pastores que trabajan junto con él, ya sean copastores o pastores asistentes, pero es un equipo pastoral. Pero el pastor principal tiene la capacidad de tomar la decisión de poner o quitar al pastor ayudante, asociado o copastor o asistente que él considere pertinente. Es difícil conseguir una iglesia donde no exista diáconos o equipos de pastores. Normalmente existe la tendencia es que exista una especie de dualidad, algo mixto dentro de estos tipos de gobiernos. No hay una iglesia que sea netamente diaconal o una iglesia que sea netamente ministerial, ya que cada iglesia se adapta a las necesidades que tiene y por eso tiende a ser gobiernos de uso mixto. Un pastor junto a otros pastores, pero también diáconos, y en conjunto con el pastor como autoridad de la iglesia local toman las mejores decisiones para la congregación. Principios de autoridad a través de la Escritura. Ningún sistema de gobierno de la iglesia local puede ser tomado como el definitivo o el más apropiado para todas las iglesias. Sin embargo, sí existen ciertos principios que se aplican a todas las iglesias posibles. Y tales principios son los siguientes. El primero, el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La autoridad máxima y exclusiva de todas las iglesias es el Señor Jesucristo. No existe ninguna entidad humana
que pueda solicitar la prerrogativa de ser la máxima autoridad de la iglesia en tal sentido. Se equivoca la iglesia católica al hacer del Papa su máximo jerarca. Otro error que se puede cometer a menudo es hacer al Estado el jefe de la iglesia, lo cual también es contradictorio con la idea de que Cristo gobierne sobre su iglesia. Una lectura acerca de esto la vamos a tener en Colosenses capítulo 1 versículo 18, el cual dice: Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza de la iglesia. Cuando hablamos de la cabeza de la iglesia, estamos hablando de esta misma referencia a forma de ilustración del cuerpo. Nosotros habíamos mencionado que nosotros como cristianos éramos conocidos como el cuerpo de Cristo porque Él es nuestra cabeza y Él nos guía y nos dirige. Asimismo es la iglesia. Si nosotros vemos la iglesia como un cuerpo compuesto por miembros, la autoridad máxima del cuerpo es la cabeza. Asimismo en la iglesia la autoridad máxima es el Señor Jesucristo. Esto nos lo confirma la Escritura también en Efesios capítulo 4 versículos 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Crezcamos en amor en aquel en que en todos es la cabeza, que es Cristo Jesús. Para toda la iglesia no existe una persona en toda la iglesia de Jesucristo que pueda decir que tiene una autoridad superior a la de Jesucristo, pues Cristo Jesús es la cabeza, la autoridad máxima de la iglesia. Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23 también menciona: Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Note usted cómo dice: lo puso a Él por cabeza sobre el cuerpo, que es la iglesia. Mencionamos que actualmente pueden existir distintos tipos de religiones o de organizaciones que puedan asumir ser cristianos, pero realmente vemos que desde su base, desde su esencia, no cumplen con lo que dice la Escritura. Mencionamos, por ejemplo, la Iglesia Católica, donde ellos tienen como máxima autoridad de la Iglesia al Papa, y este a su vez tiene autoridad para imponer, añadir, quitar o hacer cosas que bíblicamente no están establecidas, aún crear doctrinas nuevas, enseñanzas nuevas que nunca estuvieron estipulados en la Escritura. Entonces vemos que aquí el hombre toma para sí una autoridad que no le pertenece, ya que la autoridad máxima es Jesucristo y Él nos delegó su palabra para que nos guiáramos a través de ella. La iglesia no es una sociedad voluntaria que tiene el asiento de su autoridad en el consenso de sus miembros. Es un organismo vivo instituido divinamente por el Señor Jesucristo, el cual es el supremo Rey absoluto legislador. Mateo 16, 18 dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ciertamente la iglesia tiene la promesa de ser protegida o cubierta por Dios en todo momento porque somos su cuerpo. Pero es importante destacar que a pesar de que las iglesias estemos compuestos por personas, no somos una sociedad, somos el cuerpo de Jesucristo, los representantes de Cristo en la tierra. ¿Por qué hacemos esta aclaratoria? Porque a veces en las sociedades, organizaciones humanas, se tiende a pensar que si todos están en unanimidad, en un pensamiento, están en lo correcto. No necesariamente así. Porque dentro de las iglesias, a pesar de que toda la asamblea, todos los miembros, todo el cuerpo dentro de la iglesia esté de acuerdo en un punto contrario a la Escritura, la palabra de Dios siempre va a tener la autoridad máxima por encima de todos los miembros de la iglesia, porque la Escritura es nuestra norma de fe y conducta y Cristo nuestra cabeza. Formamos parte del cuerpo, pero estamos sometidos a su voluntad y autoridad en nuestras vidas. Segundo principio de autoridad: el Señor ejerce su autoridad a través de la palabra.
La autoridad de Cristo en la iglesia se ejerce subjetivamente mediante su Santo Espíritu y objetivamente a través de su palabra, la cual es la regla infalible de su autoridad en la iglesia. No se puede desobedecer la palabra y pensar que se está obedeciendo a Dios. Todos los creyentes están incondicionalmente comprometidos a obedecer la palabra de Dios, ya que ella es la única regla absoluta vinculante para toda la iglesia. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor Jesucristo nos da la palabra, o el Espíritu Santo inspira a los escritores bíblicos para que nosotros tengamos un manual de fe y conducta, el cual va a regir, valga la redundancia, nuestro comportamiento y conducta aquí en la tierra. Ciertamente nosotros, al ser miembros del cuerpo de Jesucristo, todos somos unidos por el Espíritu Santo. Pero al nosotros no tener la capacidad directa de ver al Espíritu Santo dentro de las personas, lo que utilizamos para regir o para medir el comportamiento y las actitudes de las personas es su cumplimiento y su obediencia, su sometimiento a la palabra del Señor. Y es como le mencionaba, ninguno de nosotros, miembros del cuerpo de Jesucristo, tenemos una autoridad superior a la que la Escritura tiene. Ninguno de nosotros puede abolir la Escritura, ni añadirle ni quitarle a lo que ella tiene. Es como si dijéramos que nosotros hacemos un concilio y nos reunimos 1000 miembros de una iglesia, de la iglesia local, y todos en unanimidad llegamos al consenso de abolir el pecado del adulterio. Por lo tanto, el adulterio ya no es pecado. O abolir el pecado de la fornicación, el pecado de la brujería o el pecado de la hechicería. A pesar de que todos estemos de acuerdo en ese punto, no tendríamos la razón, porque siempre la autoridad máxima delegada por Cristo para regir la iglesia es su propia palabra. El tercer principio de autoridad de la iglesia es: el Señor ha instituido representantes humanos para ejercer esta autoridad. El Señor Jesucristo ha instituido dentro de su iglesia ciertos representantes humanos para desarrollar la autoridad en situaciones concretas. Tales representantes han sido dotados con los respectivos dones espirituales para realizar esta labor. Efesios 4:11 dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Note usted la forma en que los menciona. Dice que el mismo Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Escrituralmente se mencionan como los 5 ministerios. Pero ¿por qué menciona 5 ministerios? No menciona más o no menciona menos. Porque dentro de cada uno de estos ministerios mencionados por la Escritura hay un rol, hay una importancia, hay un enfoque. ¿Cuál es el enfoque de los apóstoles? En el caso de los apóstoles llamados y establecidos por Jesucristo, era la de ser embajadores de su palabra, implantar el evangelio, el reino de los cielos donde quiera que ellos iban. El término apóstol o apostolo significa enviado a cumplir con una misión. El apóstol es aquel enviado por el Señor a llevar el evangelio a lugares donde no ha estado establecido, y su autoridad tiende a ser autoridad de áreas de gobierno. ¿Dónde vemos nosotros esto? En los apóstoles de Jesucristo. Ellos se encargaron de llevar el evangelio. Pablo en este caso fue el que lo llevó de forma más distante, pero también fungir como gobernantes dentro de la iglesia, de forma tal que ellos velaran por el buen funcionamiento dentro del cuerpo de Jesucristo de aquel momento. Tenemos a los profetas, hombres escogidos por Dios para ser portadores. Profeta significa portador de la palabra de Dios, aquel que anuncia, que pregona la palabra del Señor. Hombres llamados a recibir directamente de Dios una palabra y a transmitirla al pueblo según fuera la necesidad. Evangelistas, aquellos hombres dotados por Dios de unas cualidades esenciales y específicas dadas por el Espíritu Santo para, a través de la predicación del mensaje, poder atraer las almas a los pies de Cristo. Pastores, los encargados de cuidar el rebaño.
La palabra lo dice, pastor y el maestro, el encargado de enseñar la palabra del Señor. Ninguno es superior a otro, ninguno es mejor que otro, sino que son distintos y tienen enfoques y trabajos distintos para edificar el cuerpo de Jesucristo. El ejercicio de la autoridad de estos representantes debe estar en perfecta armonía con la voluntad de Dios y lo revelado en la palabra, puesto que Cristo no delega una autoridad total y definitiva sobre ellos, pero sí les otorga bastante autonomía para dirigir su iglesia. Note usted lo que menciona. Jesucristo no simple y llanamente Él dice, yo me voy y les dejo aquí la iglesia, vean ustedes qué hacen. No, sino que el mismo Señor Jesucristo estipula lineamientos y el Espíritu Santo inspira a aquellas personas que escribieron las cartas del Nuevo Testamento a definir cómo es o cómo deberían ser las personas modelo y el modelo que pudiera utilizarse. Cada iglesia tiene una necesidad distinta. No podemos hablar que todas las iglesias son exactamente iguales y tienen las mismas necesidades en los 5 continentes del planeta. Cada iglesia tiene necesidades específicas. Por lo tanto, cada una de esas iglesias se va a adaptar a su necesidad guiados por el Espíritu Santo. En el caso de los 2 gobiernos que nosotros mencionamos, gobiernos diaconales y gobiernos ministeriales, usted se preguntará, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál debo utilizar? ¿Cuál es el que debe existir en mi iglesia? Y como le mencionamos, no existe el manual del gobierno eclesiástico perfecto. Tenemos la Biblia, la cual nos guía a cómo cada uno de nosotros ser buenos hijos de Dios y ejercer la autoridad que nos es delegada por Él de manera correcta, ética y moral. Gobiernos diaconales son buenos porque ellos ayudan a vigilar el fiel cumplimiento de la palabra del Señor y ayudan a guardar en muchas situaciones el corazón de la iglesia. Y el gobierno ministerial también es bueno porque le da a un pastor la autoridad, la libertad de ejercer o llevar a cabo la visión que el Señor le ha dado. Pero como no es bueno que a toda persona se le dé una autoridad sin límites, siempre es necesario que existan otros miembros del cuerpo que ayuden a velar por el buen ejercicio del gobierno dentro de la iglesia. Lo principal de todo es, nosotros debemos entender que la iglesia no es nuestra. La iglesia no nos pertenece. La iglesia no es del pastor, del apóstol, del profeta. La iglesia es de Cristo. Cada persona que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador le pertenece a Cristo. Somos insertados en Él, adoptados por el Padre. Nosotros le pertenecemos solo a nuestro Señor. Por lo tanto, la iglesia es de Jesucristo. Por eso debemos procurar en nuestras iglesias tener los gobiernos eclesiásticos adecuados y con las personas correctas. Porque la Escritura misma dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se goza. Hasta aquí llegamos con la tercera parte de la doctrina número 10, una doctrina bastante extensa, pero es necesario irla mencionando poco a poco para ir comprendiendo cada uno de sus detalles. La próxima clase será la última, el financiamiento de la iglesia. ¿Cómo se sostiene la iglesia? ¿Qué estableció Dios para el financiamiento de la iglesia? Así que le invitamos a participar de la cuarta y última parte de la doctrina número 10 y le recomendamos que no se pierda ninguna de las doctrinas, porque al terminar las 16, créame que usted va a tener un fundamento fuerte para poder crecer en el Evangelio. Y si tiene alguna pregunta, recuerde, la puede dejar en los comentarios o comunicarse a oficina en los números de la iglesia y enviar sus preguntas y con mucho gusto le estaremos respondiendo. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.